Y bueno, estamos a puertas de nuestro congreso misionero, vamos a tener múltiples expositores, ya hemos tenido a los niños más temprano con nosotros y ha sido una cosa maravillosa poder escuchar desde esas voces tiernas ese deseo de querer ser obedientes y hacer lo que Dios les lleva, ¿verdad? Antes de pensar el tema de hoy, quisiera dejar contigo una pregunta. Una pregunta que de repente alguna vez te la has hecho o no. La pregunta es, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? O, en personal, ¿qué me detiene? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Qué me detiene? ¿Qué impide que yo avance? ¿Qué entra en tu mente cuando tú piensas esta pregunta? ¿Qué me detiene? ¿En qué piensas? ¿Qué es lo que en tu mente entra? Porque a veces Dios tiene para nosotros planes, vemos sus promesas en la palabra, Dios nos llama y pareciera que todo está listo, pero pareciera también que hay algo que me detiene. Y tengo todo lo que puedo necesitar en Cristo Jesús, ¿verdad? Tengo sus promesas, tengo el Espíritu Santo, pero siento que hay algo que me detiene. ¿No te ha pasado? A mí varias veces me ha pasado en mi vida con Cristo, en mi caminar. Y es curioso porque en medio de este congreso misionero que vamos a empezar, es bueno reflexionar y decir, bueno, no solamente qué me detiene en personal, sino además qué nos detiene como iglesia. Póngase a pensar nuestra denominación, solamente porque es una denominación como cualquier otra, tiene 100 años en este país. 100 años. Y claro, podemos mirar atrás y ver todas las cosas, las historias, pero en realidad nosotros como iglesia estamos viviendo la realidad del Evangelio tal cual se presenta en las Escrituras. Estamos viviendo en esa potencia y llenura del Espíritu Santo. ¿Estamos experimentando todo lo que Dios puede darnos? ¿O hay algo que nos detiene? Y es curioso porque esa misión de Dios parece que a veces solo lo hacen algunos pocos. Y todo el resto estamos como que en pausa, o pareciéramos estar en pausa o ajenos a ella. Y quisiéramos ver en la palabra de Dios tres problemas de los muchos que pueden haber, sin duda. La palabra de Dios es demasiado vasta para poder resumirla en 3 puntos, ¿cierto? Pero queremos ir a Juan, el capítulo 17, para poder hallar estos tres problemas que podemos encontrar y quiero dejar contigo en esta noche ya. El primer problema, mira el versículo 18 de Juan 17. Quiero llamar tu atención a ese versículo en principio. Recordemos que en Juan 18 Jesús ya es entregado. ¿De acuerdo? Entonces, en Juan 17 hay una oración que el Señor está haciendo y ponte a pensar que es lógico que esta oración sea muy importante porque Jesús sabe dónde va, sabe lo que va a pasar. A Jesús no le agarra de sorpresa la cruz. Él sabía perfectamente para qué había venido. Y en el versículo 18 dice, como tú me enviaste, hablando con el Padre en su oración, al mundo, yo también los he enviado al mundo. Hablando de esta realidad, de decir, ¿sabes qué? Tal cual he recibido este encargo, también quiero trasladarlo y se los doy a ellos también para que sean enviados al mundo. El Señor nos envía y es el título del mensaje, ¿no? Porque somos enviados al mundo. Pero el primer tema es, oye, si nos damos cuenta, ¿qué fue lo que hacen los apóstoles, los discípulos más cercanos del Señor cuando Jesús muere? ¿Qué dicen? El Señor nos envió, vamos a la misión, ¿cierto? ¿Es lo que hacen? ¿Verdad que no? ¿Qué hacen? Se esconden. Después de un tiempo pueden regresar a pescar. Regresan. No asumen esto que el Señor les dice. Porque en verdad, si tú piensas por un segundo, estás hablando con estos hombres y uno dice, bueno, yo los envío al mundo. Y uno puede decir, claro, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, estás aquí, por supuesto, tú puedes. Yo no puedo. Es imposible. Y de hecho, si es que nosotros nos ponemos a pensar en nuestras fuerzas, si, oye, ¿sabes qué? Te envío al mundo para que seas testigo. Y tú dices,
te envío al mundo y como Cristo lo ha hecho, lo voy a hacer. Y el primer problema es el problema de mis posibilidades. Porque de manera natural nos pasa que pensamos en la misión y en las cosas que hay que hacer y de manera natural uno dice, claro, tengo que hacer esto. Recuerdo, mi esposa me manda a comprar a veces, o mejor dicho, hace que vaya el pedido por digital o de repente ir a comprar y de alguna manera siempre logro que se me olvide algo, ¿no? A ningún esposo le pasa, yo sé, ¿no? Entonces, el tema es que yo pienso en lo que tengo que hacer y voy a buscar maneras cómo resolverlo. Y de manera natural enfrento las tareas de esa manera, ¿cierto? ¿Qué necesito para esto? Esto. Así funciona mi mente, muchas mentes funcionan así, ¿cierto? Pero lo que sucede es cuando vamos a pensar en el campo misionero, yo digo, oye, ¿qué si Dios te ha llamado al campo misionero? Y uno en automático dice, bueno, no sé, complicado, ¿cómo hago? Y quisiera dejar contigo el testimonio de Pablo, lo que le pasa a Pablo y cómo menciona cómo es que va a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 2, del 1 al 5, este pasaje habla un poco no de lo que se veía, sino de la parte de lo que Pablo estaba pasando interiormente. Y quiero dejar contigo esto porque es maravilloso. Dice, Pablo hablando a la iglesia de Corinto, le dice, por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con su superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué hermoso, ¿no? Vamos a pesar lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo, el hombre que el Señor usa para escribir más de la mitad de las cartas del Nuevo Testamento. Y claro, cuando nosotros pensamos en la misión de Dios, en lo que hay que hacer, claro, podemos pensar en, oye, la coyuntura apropiada, la estrategia apropiada, que haya un presupuesto, que haya planes, que haya preparación, pero no es suficiente. Porque no es posible hacer la misión de Dios en mis fuerzas, en mis posibilidades. Y un poco lo que está expresando es eso. Y es curioso porque solemos pensar que nuestras posibilidades son nuestras fortalezas, ¿cierto? Yo sé hablar, yo puedo hacerlo, puedo no hacerlo. Y es curioso porque la palabra plantea otra realidad. Él no se apalanca sobre lo que puede hacer, sino sobre qué. Versículo 5. Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en qué? En el poder de Dios. Y el poder de Dios se perfecciona, ¿dónde? ¿En mis posibilidades? ¿En mis habilidades? ¿En donde yo puedo hacer las cosas bien? ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? En mi debilidad. Y es en ese momento cuando yo veo que mis posibilidades me limitan y mi debilidad más bien me potencia. Claro, cuando yo dejo a los pies esa debilidad, a los pies de Cristo. No puedo hacerlo. Perfecto. De eso se trata. Se trata de que sea el poder de Dios obrando en tu vida y en mi vida. Porque esa misión que nos ha dado, ese envío al mundo, no se puede hacer en nuestras fuerzas. No se puede hacer. Vamos a vivir completamente limitados por eso. El mismo Señor Jesucristo lo presenta de esta manera. Miren la gran comisión. En Mateo 28, 19 y 20 dice, vayan pues, ¿no? Y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, a obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sin duda tenemos para este pasaje para desmenuzarlo y quedarnos toda la noche. Pero solo quiero dejarte la última parte. Dice, no se olviden que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin. Cristo mismo prometió estar con... Entonces no es una suerte de que yo los envío, vayan, sino yo los envío, vamos, yo los acompaño, yo los sustento. ¿Qué te detiene? Si Cristo es quien te envía y Él quien te sustenta, nada.
Si Cristo es quien te envía y Cristo es quien te sustenta, nada. Si tus posibilidades son sobre las cuales tú quieres vivir tu vida, siempre vas a encontrar límites. Siempre vas a encontrar algo que te detenga. Y a veces el problema es que estamos pensando justamente en esas posibilidades. Y mira lo que dice 1 Corintios 1, que es parte de esto que Pablo habla, y es el preámbulo a el testimonio que les da a los corintios. Dice en 1:18, 19, dice: porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezo y necedad para los gentiles. ¿De qué está hablando? Es una tarea que implica, o sea, él sabía perfectamente esto que voy a hacer, lógicamente no tiene sentido. Porque si yo predico a un Dios que está muerto o que fue muerto, eso es completamente una locura para cualquier gentil. Si tu Dios fue derrotado, no entiendo. ¿Cómo va a haber un Dios que muere? ¿Dónde está la victoria de ese Dios? Y para los judíos tropiezo, porque ¿cómo Dios va a estar ahí? ¿Cómo Dios se va a acercar? No entendían. Y él sabía claramente que esto tenía ese problema, pero no importa. ¿Por qué? Porque esa predicación de la cruz ese evangelio es poder de Dios. Y quizás nosotros nos hemos acostumbrado de alguna manera con tanto tiempo de repente andando en el Señor, tanto tiempo conociéndole, acostumbrados a venir y escuchar un mensaje, y ir a tu grupo pequeño, y de repente tienes un servicio. Pero de repente nos hemos acostumbrado a las actividades y nos hemos olvidado de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Y nos hemos olvidado de que ese pecado con el que luchas, bueno, Cristo ya tiene la victoria. Y podemos experimentar el poder de Dios en medio de la tentación. Y podemos experimentar la victoria de Cristo. Y podemos dejar de estar dando vueltas alrededor de esas cosas que creemos que nos hacen bien, pero que Dios nos ha dicho: ¿sabes qué? Eso no es para ti. El problema de mis posibilidades es que me encierra en ellas. Y cuando yo busco refugio en mis posibilidades, entonces yo no me refugio en el poder de Dios. Dios te va a llamar, me va a llamar a mí a hacer cosas que no puedo, que no puedes. De eso se trata. La expresión de Pablo en 1 Corintios 12 es temor, temblor. Y dices: oye, pero ¿qué pasa con este hombre? ¿No? Lo que pasaba es que era preferible estar en esa debilidad para que ese poder de Dios se perfeccionara. La pregunta y la elección está en nuestras canchas. Nosotros vamos a vivir nuestra fe en función del poder de Dios o de nuestras posibilidades. Es una elección que cada uno tiene que tomar. Pero hay un segundo problema, que es un problema que está todavía más difuso. Es el problema de la disposición. Y yo dice: ¿cómo va a ser un problema la disposición? Vamos a leer el pasaje, porque el contexto nos habla de a qué mundo se refiere Cristo. Dice: los envío al mundo, ¿cierto? Los versículos anteriores nos muestran exactamente a qué se refiere ese mundo del que habla Cristo. Mira los versículos 14 hasta el 17 conmigo, por favor. Dice: yo les he hablado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno o del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Qué curioso, ¿no? Como diría un pastor que escuché mucho en mi juventud. Qué lindo, ¿no? La manera como se presenta aquí es: te mando un mundo que te odia. Te mando un mundo sabiendo que no eres del mundo, ¿no? Es más,
en Juan 16:33, dice, en el mundo encontrarán diversión, ¿verdad? No, no dice eso, ¿cierto? En el mundo encontrarán aflicción, tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Les he dicho esas cosas para que tengan paz, le dice, ¿no? Entonces, a veces, nuestro problema parte de no entender hacia dónde es la misión. Y cuando el Señor nos manda a una misión, nos manda a un lugar que no va a ser un lugar donde vamos a tener, digamos, la comodidad que podemos tener aquí escuchando un mensaje. Podemos tomarnos en nuestra Biblia, tranquilos. El lugar de la misión es un lugar donde está, como dirían en el fútbol, con la cancha en contra, ¿no? El estadio en contra, cuesta arriba. Porque ese lugar es un lugar que inclusive puede ser un lugar que no es cómodo hasta que tengamos rechazo para poder ir. Mira lo que le pasa a Jonás, que es el ejemplo de este problema. Mira, Jonás 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Jonás, ahí está. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ve a Nínive, ¿no? ¿Verdad? Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es súper conocido este pasaje, ¿cierto? El Señor le dice, anda para allá, y Jonás le dice, voy para acá, ¿no? Y quiere huir de la presencia de Dios. Es curioso eso, ¿no? Es curioso como cuando nosotros no queremos hacerle caso a Dios y decidimos, no, mejor sabes que no voy a ir a congregarme, mejor no escucho, mejor me alejo, mejor... No lo digo, pero lo empiezo a hacer lentamente. Y cual Jonás nos vamos desviando como si pudiéramos huir de la presencia del Señor. Es algo casi ridículo, ¿verdad? Pero Jonás está ahí. Y quizás el peor misionero transcultural de la que refleja la palabra es Jonás, ¿no? Porque claramente lo que uno lee el libro de Jonás se da cuenta, Jonás quería que Nínive fuera destruida. Los asirios eran malvados, ¿de acuerdo? Y Jonás claramente te das cuenta que a pesar de que Dios le quiere mostrar cómo es su misericordia, cuán grande es, que no tiene límites, que inclusive se la muestra a él, se la quiere mostrar a la ciudad, quiere cambiarlos, pero Jonás no se da cuenta y simplemente quiere que sean destruidos. Yo no sé exactamente cuáles son las razones de la desobediencia, porque uno puede curar mucho, pero claramente él quería eso. Y la agenda de Jonás no coincidía con lo que Dios le había dicho. Y claro, dice, sí, pero yo no estoy al nivel de Jonás. Y yo no digo eso. Lo que digo es que a veces queremos nosotros meter a Dios dentro de nuestra agenda. Y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a ir por ahí, porque es lo que yo he decidido. Como si pudiera decidir. Como si fuera un tema de mi disposición para obedecer solamente. Como si yo pudiera decir, sí, mira, entiendo lo que Dios quiere, pero ¿sabes qué? Yo me voy a mantener como estoy. Por ahora no. Paso. Sí, Dios me llama a servir, pero no. Por ahora no. Después será. Dios me llama a compartir la palabra con ese compañero de trabajo que nadie pasa. Por ahora no. Paso. Dios me dice, muestra el amor a tal persona. Sí, pero es complicado. Paso. Y es curioso porque si recuerdas cuando estabas en tu primer amor, cuando recién conociste al Señor y veías a las personas y querías compartir el Evangelio, ¿verdad? Y decías, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le comparto a mi mamá? ¿Cómo le comparto a mi hermano? ¿Cómo hago con esto? Y en un momento la rutina y el acostumbrarnos a una vida donde el Señor ya va sanándote y quizás una vida estable y ya sin tantos problemas quizás, nos dejó en esta comodidad y creemos que podemos decirle a Dios, ¿sabes qué? No,
no voy a hacerlo. Yo quisiera pedirte que por un momento pienses si es que le has dicho a Dios no en algo. Porque es muy importante. Porque después ves tu vida y dices, oye, pero ¿por qué tengo estos problemas? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Y vas donde Dios, Señor, no entiendo. Pero es que todo inicia cuando yo trato a Dios como si no fuera Dios. Y creo que basta con mi disposición para decir, bueno, puedo decir que sí o puedo decir que no. ¿Con quién estoy tratando, no? ¿Cuándo nos dejó de doler que la gente se muera sin Cristo? ¿Cuándo? Porque si me doy cuenta que la persona que tengo al lado se va al infierno y yo soy indolente y solamente le converso del partido de fútbol, ¿qué pasó con mi fe? Estoy siendo claro y estoy siendo obediente con lo que el Señor ha mostrado, pero no solo es un tema de disposición o de obediencia. Mira, por favor, lo que dice Mateo 5 en el Sermón del Monte del Señor. En Mateo 5:13, el Señor, empezando el Sermón del Monte, da esta imagen de lo que es la iglesia. Dice, ustedes son la sal de la tierra, 5:13. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Sabes? Vemos a este mundo roto, ¿cierto? Y podemos juzgar rápidamente a nuestras autoridades, los relojes, los hermanos, las acciones. Y claro, yo no te digo que pasemos por alto nada de eso. Pero este mundo roto tiene una sal, ¿cierto? Una sal que preserva la corrupción. Ese es el principal propósito de la sal en el contexto, es preservar la corrupción. No es que le dé sabor, es preservar la corrupción para evitar que se pudra, ¿cierto? Este mundo en la oscuridad tiene una luz, ¿cierto? ¿Cuál es? Mírate al espejo. Eres tú, soy yo, somos nosotros. Y lo curioso es que cuando yo pienso entre obedecer o no obedecer y puedo decir, ¿sabes qué? No, es que servir a Dios, es que esta vida cristiana es muy costosa, me estoy olvidando de algo clave. No se trata de costo-beneficio o mi disposición, se trata de lo que soy. ¿Qué hace una sal que no sala? Nada, ¿cierto? ¿A quiénes define Cristo como la sal del mundo? Como la luz del mundo, la luz de la tierra. Sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Quién la define? A nosotros, ¿cierto? Y no se trata tanto de que yo tenga un corazón dispuesto, que sí es importante, por supuesto que sí, pero no es eso lo esencial, sino es cuál es mi identidad. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Si yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, ¿qué tengo que hacer? Vivir como tal. Si yo soy la luz del mundo y la sal de la tierra, ¿qué tengo que hacer? Vivir como tal. Si es que yo empiezo a vivir como otra cosa que no soy, eso sí es costoso. No es tanto el costo de la obediencia, yo creo que el costo de la desobediencia es peor. Ponte a pensarlo. ¿Qué dice el pasaje en el versículo 13? ¿Qué pasa con la sal que ya se vuelve insípida? Se echa. ¿Tú eres de Cristo? ¿Yo soy de Cristo? ¿A qué nos llama el Señor? No es un tema tanto de hacer cosas, estar dispuesto a lo que yo quiero, sino de vivir mi identidad. Y en ese contexto, regresamos a Juan, dice el Señor dice claramente, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y quizá lo que me detenga a mí es que estoy queriendo vivir como el mundo y queriendo anhelar en mi corazón las cosas del mundo y queriendo parecerme al mundo cuando no lo soy. Y si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, no eres del mundo. Lo siento, no lo digo yo, lo dice el Señor.
Y si tú quieres seguir queriendo encajar en ese molde y encajar con las expectativas y quedar bien y estar todo perfectamente con el mundo, te tengo noticias. No va a ser posible. No te digo que te pongas a pelear con las personas. No se trata de eso. Se trata de elegir claramente. Estoy en Cristo, soy un hijo de Dios. Esta es mi identidad y por lo tanto voy a vivir como lo que soy. Entonces, ya no puede entrar la mirada de costo-beneficio o el hecho de si estoy dispuesto o no estoy dispuesto. Yo soy la sal. Somos colectivamente esa sal. Hay que salar. No hay otra opción, no hay plan B. Bueno, el plan B es terrible, lo has visto en el versículo 13, ¿cierto? Solo hay una opción. Y cuando te veas al espejo puedes decir, ¿sabes qué? Yo soy parte, soy como iglesia, como colectivo, somos la sal del mundo. Y tengo este rol, Señor, ayúdame a vivir como lo que soy. No solamente esperar que alguien más lo haga, sino entender que esto es lo que me conviene porque es lo que yo soy. Ya no soy del mundo. Jesús lo dice claro, pero agrega algo más. El versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, es verdad. Y es es el problema de la santidad, ¿no? El problema de la santidad que tenemos es que tiene un pésimo marketing la santidad. La santidad se ve como algo así como, no sé, cómo te puedes perder de todas esas cosas maravillosas que te puede ofrecer el mundo. Y bueno, como eres cristiano, tienes que vivir así, sin eso, ¿no? Ese es el marketing que se le da a los jóvenes. Tú dices santidad, te dice, uy, no, esta parte paso. No, santidad no, esto. Y no entendemos que la santidad es inherente al cristianismo, porque de lo que se trata la santidad es, por supuesto, tenemos la victoria de Cristo, se trata de experimentarla en libertad, pero sobre todo entendiendo que el propósito principal de mi vida es vivir para Dios. Mi norte es Cristo. Y si no lo es, voy a ir continuamente contra mi identidad. Y quizás la razón por la cual sientes que algo te detiene es porque estás yendo en contra de tu identidad. Pensando que en el mundo encontrarás realización, encontrarás diversión, afecto, lo que sea. Cuando Cristo claramente nos dice que no es el lugar, que ya no estamos ahí. Y la pregunta es si yo voy a vivir como lo que soy o voy a querer experimentar y vivir como lo que ya no soy. No se trata de disposición, se trata de reconocer mi identidad y de experimentarla al 100%. El último tema, el problema de la división. Mira lo que dice en Juan, versículos 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. También ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Es súper emocionante esto porque en el versículo 20 está diciendo Jesús que oró por ti, que oró por mí. Dice, no solo por ellos, porque en el contexto claramente está hablando, está hablando directamente a los apóstoles, los que están con él orando, ¿cierto? Pero dice, no te ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer en la palabra de ellos. Nosotros. Y estaba orando por la iglesia, ¿para qué? Para que sean uno. ¿No? Y esto es tan importante que mira lo que dice el versículo 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿De qué está hablando?
¿Está hablando de que el testimonio de unos pocos es lo que el Señor demanda? ¿O está hablando de que toda su iglesia como uno y en unidad marcha para poder dar testimonio de quién es Él y que la gente va a reconocer que Cristo fue enviado de Dios por esa realidad? Es súper potente. Y cuando pensamos en, claro, oye, pero ¿qué pasa con la unidad si es que tenemos que, no sé, tienen que salir misioneros, tienen que moverse, tienen que haber cambios en la iglesia porque es parte de la obra misionera? Vamos a Hechos 13, donde se relata justamente este episodio, donde pasa que tienen que enfrentar la iglesia en Antioquía un proceso de cambio, y es muy interesante. Dice 13, 1 al 3. Dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Samón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaé, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿No te llama la atención algo de esto? Habían 5 maestros pastores. Y en un momento el Espíritu Santo le dice: bueno, 2 se van. Hay una obra para ellos. ¿Cuál fue la reacción? Hay que hacer una transición, hay que esperar, vamos a ver un procedimiento. Nada, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Confirmaron que era la voluntad de Dios y se hizo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos da esa unidad. Porque la unidad que tenemos no es una unidad simplemente por estar juntos, porque estamos reunidos acá. Podemos estar aquí reunidos, vernos las caras y vivir en división. La unidad de la que está hablando la Biblia es una unidad que está fundamentada en quién es Cristo. Y al momento en que tú experimentas esa identidad en Cristo, y yo también la experimento, y podemos andar en comunión. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. 1 Juan capítulo 1. Hablando de que el problema no está tanto en lo que está pasando exteriormente o en la división, sino lo que pasa abajo. ¿Y por qué es que se da esa unidad y esa dirección unida? Y entonces el Espíritu Santo es el que nos da esa unidad. No los procesos, no las mecánicas, no el hecho de poder estar juntos aquí, que es maravilloso poder estar juntos aquí, sino esa profunda unidad que nos permite vivir en esa sola dirección que nos marca Él. Y la iglesia que está en Antioquía, la iglesia local, no es un fin en sí mismo. Nosotros como iglesia no somos el fin en sí mismo. El hecho de estar juntos, de ser una iglesia, de crecer inclusive, no es un fin en sí mismo. ¿El fin cuál es? Predicar la palabra, darle la gloria a Dios. De que toda nuestra vida sea dirigida y estemos en el centro de la voluntad de Dios de manera permanente, viviendo esa misión, cada uno de nosotros. ¿El problema cuál es? Es que a veces consideramos que la misión es algo que hacen algunos y que nosotros los enviamos solamente. Pero este envío al mundo que dice el Señor, ¿es para algunos o para todos? No suena en algunos, ¿no? Sino que parece que fuera para todos, ¿cierto? Y nosotros no podemos tercerizar la misión, no decir, ¿sabes qué? Mira, como yo no voy a ir, entonces, claro, voy a dar una ofrenda, alguien más va a ir y yo ya cumplí. Y está perfectamente bien soportar a las misiones, por supuesto que hacemos eso, no hay ningún problema, pero no podemos pretender tercerizar la misión y decir, como yo no voy a hacer, voy a resolverlo y voy a pagar para que otro vaya. Eso no es lo que dice el texto. A todos nos han enviado. Y mientras hay personas que hacen la misión en Kazajistán o en los lugares que nos hablaba el pastor Alejandro la semana pasada, tú y yo somos llamados a la misión aquí. Somos enviados a ese mundo que tenemos
aquí y ahora, al cual de repente nadie más puede llegar. En el sentido amplio, todos somos llamados a esa misión. Y somos enviados ¿al mundo cuál? A este mundo. ¿Qué somos nosotros ahorita, digamos, geográficamente, para el lugar donde se escribió esto hasta el último de la tierra? Somos lo último de la tierra, ¿cierto? ¿Qué lugar más recóndito sería Perú? O sea, ni siquiera estaba pensado Perú cuando se escribe esto, ¿cierto? Estamos en lo último de la tierra y nosotros somos llamados a experimentar y a vivir esa misión de Dios y a ser testimonio del Evangelio de la Gracia donde Dios te ha puesto, mientras que otra persona lo hace a 10.000 kilómetros, bueno, tú lo haces a 10 metros en tu comunidad y todos lo hacemos juntos. Y si un misionero va a algún lugar lejano, es porque entendemos que Dios nos lleva ahí también y lo soportamos. No para que Él lo haga y nosotros digamos, estoy bien, entonces a mí me toca solamente ofrendar y listo, con eso cumplí. No. No, porque tú tienes que testificar, porque estamos juntos, estamos unidos. Y en esa unidad es que podemos dar testimonio de quién es Jesucristo, del amor que Dios nos tiene. Todos somos enviados al mundo, juntos. Y experimentando nuestra identidad aquí, allá, por donde estemos, poder vivir esa misión de Dios. Y entender que lo que Él quiere es que podamos dar testimonio de quién es Él en esa unidad maravillosa. Por un segundo, quiero invitarte a ir a Filipenses 2, del 1 al 5. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y empieza a relatar lo increíblemente maravilloso que fue la encarnación de Cristo, ¿cierto? Pero de lo que se habla es, oye, nosotros somos llamados a vivir en esta comunión, en esta unidad que se va perfeccionando y que va avanzando. No a quedarnos o a aislarnos, sino a tener esa necesidad de unos a otros para poder experimentar eso. ¿Sabes, hermano? Tú puedes pensar y decir, ¿sabes qué? No, pero ya tienen todo en la iglesia. Y parece que están completos, ¿no? Yo vengo y asisto. Perdóname, eso no está en la Biblia. Dios no nos llamó a asistir a las iglesias. Nos llamó a ser sus discípulos. Y hay algo que de repente estás perdiendo por no querer participar de este cuerpo como uno y poder avanzar juntos en los propósitos de Dios. ¿Qué nos detiene a nosotros como iglesia? Quizás sea mi egoísmo, mis planes, quizá mi realización personal. Cosas que no necesariamente pueden estar mal, pero si están por encima de los propósitos de Dios, sabemos qué pasa, ¿cierto? Entonces, esta unidad es la que el Señor nos llama para poder andar tranquilos y poder tener esta realidad de la unidad que tenemos en Dios, esa dirección de Dios. Y la pregunta es esa: ¿quieres avanzar en esa misión de Dios y poder experimentar esa dirección del Espíritu Santo juntos como iglesia? Vamos a ver varios temas en el Corazón Misionero sin duda. Pero si nosotros no estamos decididos a vivir según el poder de Dios, experimentando nuestra identidad en Cristo, siendo dirigidos por el Espíritu Santo y experimentando esa unidad como iglesia, va a ser bien difícil que podamos sacar provecho a todos los temas que vamos a escuchar en el Congreso Misionero. Y permanentemente vamos a sentir como, sí, Dios me llama a algo más, pero hay algo que me detiene. Ese algo
probablemente sea un alguien y seas tú, sea yo mismo. Estamos dispuestos a rendirnos nuevamente y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero seguirte. Quiero vivir según tu poder. Quiero vivir completamente esa identidad que tengo en Cristo Jesús y experimentar esa identidad en conjunto, como iglesia, para que tú nos lleves a donde quieres. Porque tú sabes lo que necesitamos. ¿Oramos? Sí. Señor, tú sabes perfectamente quiénes somos. Tú sabes de nuestras luchas, sabes de nuestros temores, sabes de nuestras circunstancias, sabes de lo que nos da miedo, vergüenza. Tú lo sabes todo. Y queremos pedirte que por favor dejemos de vivir según nuestras posibilidades para vivir según el poder de tu Espíritu Santo, según tu poder, Señor. Nosotros no queremos seguir jugando, sino te rogamos que la santidad sea algo que anhelemos, que tus propósitos, que tú seas más importante que cualquier sueño de realización, cualquier cosa que queramos hacer. Y renunciamos, Señor, a nuestro orgullo, a aquellas cosas del mundo, Señor, que nos siguen haciendo daño y que las hemos seguido adorando en secreto, Señor. Y renunciamos a esos ídolos y te pedimos que tú seas el único Señor de nuestra vida. Y te pedimos que asumamos aquel rol que tú nos has pedido como iglesia y llevar adelante esa misión en este mundo que tú nos has mostrado. No porque podamos hacerlo, sino porque tú lo quieres hacer y queremos sorprendernos con tu obra, Señor. Estamos aquí dispuestos. Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que tú hagas lo que no podemos. Nos encomendamos a ti y te damos gracias, porque si tú nos has mostrado algo en esta noche, Señor, es porque quieres cambiarlo. Porque tu Espíritu Santo sigue esa obra, porque tú prometiste que ibas a perfeccionar la obra que tú empezaste hasta el día de Jesucristo. Y podemos confiar en tus promesas, porque son sí y son amén, Señor. Porque no hay nada que nos limite si tú eres quien nos dirige. Si son tus planes los que queremos. Si tú eres el que nos da el sustento y el poder, Señor. Y queremos vivir una vida sin detenernos y sin límites por estar en el centro de tu voluntad, Señor. Aquí estamos. Somos torpes a veces, Señor, pero anhelamos que tú te glorifiques y que tú hagas lo imposible para nosotros posible. Gracias, Señor. Oramos en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.